La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, glorificando a Dios. Vamos a ver cómo es que realmente glorificamos a Dios. Hay muchas personas que erróneamente piensan, por ejemplo, esto no es para criticarlos ni juzgarlos, es simplemente para ir conociendo la palabra de Dios, lo que realmente es. Hay congregaciones, por ejemplo, que se reúnen un día para cantar y ponen una pista y empiezan a cantar y dicen, esto lo hago para la gloria de Dios. Hay personas que antes de comenzar un partido de fútbol, un partido de básquetbol, dice, esto lo hago para gloria de Dios. Voy a hacer ejercicio, me voy a hacer un six-pack, voy a tener músculos y lo voy a hacer para la gloria de Dios. Nada de eso es para la gloria de Dios. En simples palabras, para que Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por ejemplo, Cristo, cuando andaba predicando, vinieron y le dijeron, Lázaro, al que amas, está enfermo. Y Cristo les dijo, esa enfermedad no es de muerte. Cristo está hablando de una persona que iba a morir, a lo que le llama una enfermedad no de muerte. La enfermedad de muerte es el pecado. Cuando tú prefieres el pecado, cuando tú prefieres el mundo antes que a Cristo, antes que a Jehová, antes que a Dios, esa es la enfermedad de muerte. Cuando le dices no al Evangelio, cuando le dices no a Cristo, esa es enfermedad de muerte. En esa hay sufrimiento, en esta vida, aquí hay sufrimiento, y en la otra vida hay más todavía. Ese es el infierno. Entonces, ¿cómo escapar de eso? Hay que dar fruto. ¿Cómo das fruto? Viene Jesús, llega al pueblo, a la aldea, donde vivían los hermanos, Marta, María y Lázaro, y viene a Marta y le encuentra a Jesús afuera de la aldea y le dice, Señor, mi hermano murió, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y le dice, tú vas a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es cuando Dios se manifiesta y resucita a Lázaro. Fíjense, cuando el Padre, que es Espíritu, le da vida a Lázaro, el Padre fue glorificado, pero también Cristo, dando evidencia de que el Padre estaba con él. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a ver todo lo que es el fruto, ¿ok? Y lo que no es fruto, ¿ok? Todo lo que es de la carne, obviamente no es fruto. Por ejemplo, Gálatas 5 del 15 al 25. Si se muerden y se comen unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Si se fijan, esto es una continuación del estudio que hicimos anteriormente en servir a Dios. Esto es lo mismo, para que vean lo que es la gloria de Dios, que tiene que ver con el Espíritu de Dios obrando en nosotros para poder amar, para poder dar testimonio de que Dios está con nosotros. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Todo esto es lo carnal, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros ya
heredamos el reino de Dios desde aquí. Nosotros podemos ser salvos ya ahorita, aquí, ahora. Mas el fruto del Espíritu es amor. En esto es glorificado nuestro Padre. Amor, cuando amamos. Gozo, cuando nos gozamos en las persecuciones. Paz, la paz que sobrepasa todo el entendimiento de Dios en nosotros. Tenemos una paz que no se puede explicar. Paciencia, necesitamos de la paciencia a través del Espíritu Santo para terminar la carrera hasta el fin, hasta que este cuerpo muera. O sea, nosotros somos salvos, pero podemos perder la salvación si nos volvemos a ser carnales, si dejamos lo espiritual. Entonces tenemos que estar despiertos, estudiando la palabra de Dios, estando en oración, siempre en unión, en intimidad con el Señor. Paciencia para terminar la carrera. Benignidad para que el amor de Dios, estando en nosotros, andamos haciendo el bien a nuestro semejante. Bondad también es fruto del Espíritu. Fe, la fe viene de Dios también. Por ejemplo, fíjense, aumentaría tu fe. Vamos a decir, tú ya eres cristiano, tú andas tratando de que tu fe aumente. Imagínate que se te aparece en una visión Cristo Jesús y te dice: hijito mío, hijo mío, no temas, aquí estoy contigo, sigue adelante, búscame siempre, ama a tu prójimo. ¿Lo ves? ¿Te cambiaría eso? Claro, tu fe aumenta. Dios aumenta nuestra fe de varias formas. Una de esas es cuando Él escucha nuestras oraciones. Otra es cuando escuchamos lo que nos está diciendo, porque nos está guiando. Otra es porque se habla en lengua, hablamos en lenguas. Otra es cuando en realidad perdonamos y lo hacemos de corazón. Todo eso va unido es un solo espíritu. ¿Ok? Déjeme ver dónde me quedé. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué han crucificado? El adulterio, han crucificado la fornicación, han crucificado la inmundicia, han crucificado la lascivia, la idolatría, las hechicerías, todo eso lo crucifica, pero solo es posible si Dios está contigo. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Ahorita vamos a seguir estudiando. Entonces dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Juan 11:4. Se los acabo de decir. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 11:40. Todo tiene que ver en donde se le da gloria al Padre. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, a Marta, verás la gloria de Dios? Y sí la vio cuando resucitó a Lázaro. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando Cristo resucitó al tercer día, los discípulos de Dios, los que creyeron en Él, vieron nuevamente la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, por eso ya no le tememos a la muerte, porque creemos, porque Dios nos da esa confianza a través del Espíritu, en el Espíritu Santo. Eso es poco a poco, el Señor nos va dando, nos va llevando. Eso lo explica en la parábola de los talentos. A uno le da 1, a otro le da 5, a otro le da 10. Al que le da 10,
hace lo que le dice y le da más. Al que le da uno y no hace nada, se lo quita. Entonces, la gloria de Dios tiene que ver, Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es gozo, Dios es todo esto. Eso es Dios. Entonces, cuando tú lo recibes, nadie puede dar lo que no tiene. Tú quisieras ayudar a lo mejor con dinero a las personas, pero si no lo tienes, ¿cómo se lo vas a dar? Carnalmente, físicamente. Entonces, tú no puedes dar lo espiritual si no lo tienes. Ahora, ¿por qué la gente no tiene? Porque no pide. Entonces, y cuando pide, pide mal para sus deseos carnales. Entonces, si tú ya eres cristiano, y muy probablemente a lo mejor ya tengas dones de Dios, que tienen que ver dones espirituales, y no lo trabajas, Dios te pide cuentas. Si no lo trabajas, te lo quita. Si lo trabajas, ese es un fruto. Por ejemplo, yo estoy compartiendo para la gloria de Dios, no para mi gloria, pero cuando glorificamos a Dios, en realidad Dios también, yo recibo esa gloria porque yo recibo esa paz, ese gozo cuando estoy trabajando para el Señor. Así es como damos fruto. Por ejemplo, el Señor me da a mí el don de ciencia, que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Yo estudio la palabra de Dios y el Señor me va dando lo que quiere decir. Eso es a través del Espíritu, no es porque yo lea 10, 15, 20, 30 veces el mismo pasaje hasta que lo entienda, no. Es a través del Espíritu, eso es un don de Dios. Si yo dejo de compartir esto con mis hermanos, Dios me lo quita. Y ahí ya no estaría yo dando fruto. ¿Ok? So, fíjense, Juan 14:13, otro fruto. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Cristo Jesús, lo haré. Dice Cristo, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hechos 7:2. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. El Dios de la gloria. Esto es cuando el Señor llamó a Abraham, cuando lo sacó de la tierra de Ur, de Babilonia, lo que ahora es Irak, para traerlo a la tierra prometida, que es Israel, que esa es una figura de la iglesia. Nosotros somos la nueva Israel, los que creemos al Evangelio. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estaban por matarlo. Lo apedrearon hasta que murió. Pero no murió, murió en la carne, el cuerpo murió. Pero su alma, su espíritu, que le da vida en Cristo Jesús, no murió. Él siguió viendo lo que estaba pasando. Ahí estaba la gloria de Dios, dándole vida a Esteban. Romanos 3:7. Dice Pablo, pero si por mi mentira, o sea, dice Pablo, yo por ser un mentiroso, la verdad de Dios abundó para su gloria. Dice, ¿por qué aún sois juzgado como pecador? Por ejemplo, yo ando en el mundo, creo en Cristo, pero ando todavía en el pecado. ¿Por qué? Porque no le estoy sirviendo. Creo en Él, pero todavía no llego a la tierra prometida, ando en el desierto. Entonces el Señor me dice, ven, sígueme. Entonces yo le digo, Señor, pero soy pecador. Hijo, ven, sígueme. Y yo terco, o sea, yo me quería ganar el favor de Dios. Digo, yo cómo voy yo a ir si siento soy esclavo del pecado. Todavía ando haciendo cosas de las que me avergüenzo.
porque el Señor dice que debemos de adorarlo solamente a Él. Y si yo ando en la carne, haciendo cosas de la carne, digo, pues ¿cómo lo voy a seguir? Cuando peor andamos es cuando el Señor nos llama. ¿Ok? ¿Para qué? Para no gloriarnos. Para que al ratito no digas, es que a mí el Señor me llamó porque yo soy bueno. Ustedes saben, yo siempre le he agradado al Señor. No, hermanos, no es así. El Señor nos llama precisamente, aquí como dice Pablo, dice, si yo cuando era mentiroso, dice, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿y qué hizo? Cristo vino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está la gloria de Dios, manifestándose, hablándole Cristo mismo a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, pues yo cuando te persigo. Entonces, él le da a entender, cuando tú sigues a uno de mis hijos cristianos, me estás persiguiendo a mí. Duro es dar cosas contra el aguijón. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, todos, sin excepción, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos muertos. ¿Desde cuándo? Desde que Adán pecó. Un mandamiento le dio el Señor a Adán. Le dijo, Adán, no comas de ese fruto. O sea, no peques, no desobedezcas, no comas de ese árbol, del fruto de ese árbol. Entonces, Dios le da una compañera, a Eva. Adán amaba a Eva. Entonces, el demonio, la serpiente, Satanás, engañó a Adán por medio de la mujer a la que Adán amaba. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Cuál era el mandamiento? No comas de eso, porque si comes, morirás. O sea, vas a estar destituido de la gloria de Dios. O sea, vas a ir vamos a decir así, una forma más entendible, vas a ir al planeta Tierra y todo lo humano y animal que llega ahí, todos van a morir, van a sufrir y van a morir. Y Satanás le dice a Eva, no vas a morir, no morirás. Y Eva comió. Entonces le dice a Adán, hey, ¿por qué pecas? ¿Por qué desobedeciste? Y Adán, que amaba a Eva, dijo, no, pues me voy a quedar sin mi Evita, se me va a ir. Y él comió para poder estar con ella. ¿Saben que ese es Cristo? Una alegoría, una figura de Cristo. Cristo estaba con el Padre. La iglesia pecó. Nosotros somos los pecadores, la iglesia. Nosotros somos alegóricamente Eva. Entonces Cristo Jesús vino y Él no pecó, pero Él llevó el castigo del pecado, que es la muerte. Pero Cristo no desobedeció al Padre. Esa es la diferencia. Él cumplió los mandamientos del Padre. Él dijo, hijo, no comas del fruto, o sea, de lo que te diga Satanás. ¿Qué dijo Satanás? Jesús fue al desierto. El Espíritu llevó a Cristo al desierto. Entonces estuvo por 40 días y 40 noches ayunando. Y después del ayuno, en el desierto le dice Satanás, dile a esas piedras que se conviertan en el pan. O sea, lo quería hacer pecar. ¿Y Cristo cómo se defendió? Con lo que le enseñaba el Padre, con la misma palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre Dios. Viene Satanás, lo lleva al pináculo del templo y le dice, en la Biblia dice que está escrito, aviéntate porque tus ángeles te van a sostener. Y Cristo le contesta con la Biblia, con la palabra de Dios. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él lo tentó, él quiso que Cristo pecara, pero Cristo no pecó.
Entonces Satanás se fue. Entonces, como él obedeció al Padre, él murió porque ese es el castigo del pecado por todos nosotros. Él tenía que morir para que se cumpliera la ira de Dios por la desobediencia de todos nosotros. Entonces, cuando Cristo Jesús, que tiene la gloria del Padre, lo resucita. Esa es la gloria de Dios. O sea, Dios no puede morir. Dios no muere, Dios es vida. Dios es la vida. Cristo es la vida, porque la gloria del Padre está en el Hijo. O sea, eso que no podemos ver, que nos da vida, y que también le da vida a las plantas y que también le da vida a los animales, eso es Dios. Romanos 6:4. Porque somos sepultados en el bautismo juntamente con Él, en el Evangelio, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, es lo que les acabo de decir, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso, mis hermanos, quiere decir nacer de nuevo. Tú andas en el mundo, eres esclavo de Satanás. Todos fuimos. Somos esclavos de Satanás, nos tiene ahí echando mentiras, haciendo cosas que no debemos de hacer. Pero es porque somos carnales. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pero si nos estamos alimentando de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos purifica, nos santifica. ¿Ok? Pero es que, ¿cómo podemos combatir eso contra lo que no podemos? Dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro Señor nos libra de este cuerpo de muerte. Entonces, mientras vivamos en este cuerpo de muerte carnal, vamos a darle gloria al Padre a través del Espíritu, haciendo obras buenas a través del Espíritu, amando a nuestro prójimo. Nos viene una mortificación, nos viene una tribulación. No despeguemos la mirada de Cristo Jesús, de cómo nos ama, de cómo nos amó, dándonos muestra cuánto nos ama nuestro Padre. Gracias, Cristo Jesús, por amarnos, Señor. Gracias, Señor, por su sacrificio, Señor. Cada latigazo, cada espina, Señor, que le picó en su cabeza, todo ese dolor que usted llevó, Señor. Esas son nuestras enfermedades del pecado. Gracias, Cristo Jesús. Eso es andar en el Espíritu. Y cuando tú haces eso, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios viene y reposa en ti cuando tú eres débil, y esos miedos, esas angustias, esas depresiones, todo eso que te aflige, se va. Y tú dices, gloria a mi Padre Dios. Se te solucionan todos esos problemas. Eso es ser la luz del mundo. Cuando amas a tu prójimo, ¿cuándo vas a amar a tu prójimo? Cuando te ofende. ¿Cuándo lo vas a perdonar? Cuando te ofende. Entonces, es bien fácil amar a una persona que no te ofende. Pues si no, nunca te ofende, pues es bien fácil amarlo. Entonces, ¿cuándo es? Cuando eres débil, cuando te ofende. Habla mal de ti, te roba, te maldice, te dice toda clase de cosas. A lo mejor a través de Facebook. ¿Y qué vas a hacer? Bendito Padre, Señor, estas personas, Señor, que me odian, que me critican, que me juzgan. Bendígalas, Padre Santo, Señor. Déles de su amor, Padre Santo. Quite, Señor, toda amargura de todas estas personas, Señor. Porque Satanás las tiene, Señor, gobernadas, Señor, sus corazones. Tenga piedad y misericordia. Bendice a esas personas. Ahí es cuando das testimonio de que eres hijo o hija de Dios. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Primera de Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Cristo es la imagen y gloria de Dios.
nosotros somos la imagen de Cristo, si es que Cristo está en nosotros. Dice, pero la mujer es gloria del varón. Un hombre entiende esto bien. Por ejemplo, tú tienes a tu esposa, ella es tu gloria. Te sientes, o sea, cuando ella te ama, cuando ella te honra, cuando ella se somete a ti, dando una evidencia a la naturaleza misma de que así es como la iglesia lo debe de hacer. Que la iglesia se somete a Cristo, llamándole Señor. Así como Sara le decía a Abraham, Señor, o sea, esposo mío, le decía mi Señor, así también le decimos a Cristo, mi Señor, siendo Él el esposo de la iglesia pecadora, porque nosotros somos pecadores, pero así como Cristo es santo, cuando nosotros nos sometemos a Cristo en su perfección, porque Él nunca pecó, Dios que mira al hombre y la mujer, y Él dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, dice, los dos ya no son dos, ya son una sola carne. Ahí es en donde somos salvos. Entonces tenemos que tener la mirada siempre en Cristo Jesús. Dice Cristo, sin mí nada podéis hacer. Y ahorita voy a ir a ese estudio, él es la vid, a Juan 15, Filipenses 1, 8 al 11. Porque Dios me es testigo de cómo los amo, escribiendo Pablo, a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, en la palabra de Dios, en lo que yo estoy compartiendo con ustedes, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, o sea, en su segunda venida, llenos de frutos de justicia. Se fijan, este es un fruto de justicia. Cuando llevamos el evangelio, Satanás, que es espiritual, pero es un ser, él es, o sea, él tiene mucha maldad, nos odia a muerte. Entonces, él, que es más fuerte que nosotros, nos tiene sometidos. Somos esclavos de él cuando andamos en el mundo. Entonces Dios, que es justiciero y misericordioso, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Andamos por el mundo y Satanás nos da duro, nos doblega. Padre, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Entonces venimos, escuchamos el evangelio, lo entendemos. En el evangelio está la justicia de Dios. ¡Wow, Señor! Gracias, Cristo Jesús. Entonces Cristo, que venció a Satanás, nos hace justicia a nosotros. Lean Romanos 1, 16 y 17 y 18, que habla de la justicia de Dios en el evangelio. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 2, 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, los que están muertos debajo de la tierra, nosotros los que estamos en la tierra y los que están en el cielo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, lo que les acabo de decir, para gloria de Dios Padre. En eso, cuando nosotros le decimos a Cristo el Señor, le estamos dando gloria al Padre. Filipenses 2:13, porque Dios
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para poder darle gloria a Dios, necesitamos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda. Él pone el querer. ¿Ya leíste toda la Biblia? Yo nunca pude cuando andaba en el mundo. Yo ya era cristiano, pero no pude porque me enseñaron mal. Entonces, es necesario que así es. Necesitamos de pasar por las tribulaciones para poder llegar al amor de Dios. Entonces, a mí que me gusta mucho la lectura y que yo lea muchos libros, yo leí cientos y cientos de libros, y yo me propuse no una vez ni dos, muchas veces leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Nunca pude, de verdad, nunca pude. Cuando el Señor me llama, yo decía que no, yo no soy digno de que el Señor me llame para hacer, pero eventualmente le obedecí. Me dijo, sígueme. Dije, ok, Señor, pues tú me estás, dice, ok, voy. Y entonces cuando sigo al Señor, resulta que el Señor pone en mí el querer y el hacer. ¿Qué hice? Me agarro la Biblia y me la devoro como en 8 o 10 días. Yo digo, wow, ¿de dónde viene esto? Pues es el Espíritu. Yo era un niño, estaba aprendiendo. Entonces ahora todo esto lo entiendo. Entonces ya ahora entiendo lo que el Señor me dijo hace 40 años, lo que me decía, yo no lo entendía. Porque ya el Señor tiene planes, el Señor ya tenía planes para mí desde antes de que naciera, así como los tiene para contigo. Entonces Dios es el que pone el querer y el hacer para que no te gloríes. Dice Cristo, cuando hagan lo que tengan que hacer, digan, siervos inútiles somos. Y sí lo somos, pero somos siervos inútiles, somos carnales, necesitamos lo espiritual para poder hacer lo espiritual. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Okay? Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan 13:29-32. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús les decía, compra lo que necesitamos. Le dice a Judas, ve lo que vas a hacer. En el 31 dice, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, en Cristo, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. O sea, es mutuo. Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Segunda de Tesalonicenses 1 del 3 al 12. Esto es para el que no obedezca, ¿ok? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Este es el infierno. ¿Cuál es el infierno? Las personas que no obedecen al Evangelio y mueren así, van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuál es la gloria de su poder? El que le da vida. Pero déjenme decirles algo, van a poder ver. Hay un ejemplo, si mal no recuerdo, Lucas 16, en donde está Lázaro y el rico. Cuando Lázaro, el pobre en este mundo es rico en el reino de Dios. Los pobres de este mundo, cuando mueren, vienen los ángeles y se los llevan al seno de Abraham. Abraham, que es un símbolo de la... él fue salvo porque creyó a lo que le dijo el Señor. Y su fe le fue contada por justicia. A nosotros, por la fe en Cristo Jesús, esa fe nos es contada por justicia, así como nuestro Padre. Por eso le decimos Padre Abraham, aunque Cristo dijo, no le digan Padre a nadie, solamente tienen un Padre, nuestro Padre Dios. ¿Ok? Solamente tenemos un Padre, pero es alegórico. ¿Ok? Entonces, fíjense, el que da vida, aquí en esta vida nadie se quiere morir, nadie. Todo mundo en la carne le tiene miedo a la muerte. Los más bravos, los más valientes, le tienen miedo a la muerte. Entonces, si a ti te da miedo morir aquí, imagínate que el que te da vida viene y lo vas a poder ver y simplemente al estar en su presencia te da vida. Vida eterna. Tú puedes hacer eso ya desde ahorita. El Señor te puede dar vida eterna desde ahorita para que ya no mueras. Hay un versículo precisamente en Juan, le dice a Pedro, Pedro, vas a morir de esta forma, te van a llevar a donde tú no quieres ir. Y así le dijo, o sea, le profetizó cómo iba a morir. Y Pedro voltea y mira a Juan y le dice, ¿y qué va a hacer de él? De Juanito, ¿qué va a hacer? Y le dice Cristo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te interesa, Pedro? ¿A ti qué te importa, Pedro? Entonces la gente empezó a decir, wow, Juan no va a morir. Y Juan mismo dice, no, él no dijo que no va a morir en la cárcel. Él dijo que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, yo les he dicho ya en otros estudios, Pablo vive, Juan vive. ¿Quién cree que anda predicando alrededor? Juan, Pablo, ellos viven, ellos todavía andan predicando su espíritu. Tú vas a decir, no inventes, ok. Estaba escrito que antes de la primera venida del Mesías, iba a venir Elías. Entonces le dijeron, no, él no puede ser el Mesías porque no ha venido Elías. Y le dicen sus discípulos, Señor, los fariseos dicen que tiene que venir primero Elías. Y dice, oh, no, Elías ya vino. Era Juan el Bautista, pero era el espíritu de Elías en Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál espíritu tenía a lo mejor Billy Graham? No sé, puede haber sido el de Juan, puede haber sido el de Pablo, no lo sé. Pero ellos viven, hermano, ellos viven, ellos todavía andan predicando el evangelio a los muertos en el pecado. ¿Okay? Ahora, vamos a Juan 15. Juan 15. Voy a omitir muchos versículos que yo puse aquí para que no sea un estudio grande. Vamos a mirar el contexto de Juan 15:8.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O vamos a la parábola, vamos a ver qué es lo que dice Cristo. Parábola, dice Cristo: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Fíjense bien, Cristo no solamente está diciendo yo soy la vid y ustedes son las ramas. Él también menciona al Padre, ¿ok? Eso es importante. Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Se acuerdan cuando Cristo venía caminando y miró una higuera y tenía hojas y buscó fruto y no halló? ¿Y qué hizo? La maldijo. Nunca más des fruto, le dice. Entonces, nosotros somos cristianos. Viene Cristo a nosotros somos, Él es la higuera, nosotros somos las ramas. Y viene Cristo y busca fruto de nosotros. A ver, hijito, ¿estás amando? ¿Estás haciendo esto? Entonces, fíjense bien. Ya para esto ya recibiste el Espíritu Santo, ¿ok? Ya lo tienes. Eso no puedes tener pretexto. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando recibes el Evangelio por fe. Vean Hechos 10, Gálatas 3 del 1 al 4 al 5. El Espíritu Santo se recibe cuando estás recibiendo el Evangelio. Eso ya lo tienes. Ahora, ¿qué tienes que hacer? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel está sometido por los egipcios. El faraón y los egipcios, su ejército, los tienen doblegados. Entonces ellos están afligidos, los tienen trabajando 6 días. Entonces viene Moisés y dice, ok, trabajen los 7 días. Y entonces viene Moisés y le dice, deja salir a mi pueblo. Y el faraón dice, no, me van a servir. Y los pone a trabajar aún más todavía. Tú ya eres cristiano, viene el Señor, te llega la palabra del Señor. Y el Señor le dice al demonio, ok, deja salir a mi pueblo. Y él dice, no. Entonces Satanás te da duro. Tu fe va a ser probada, ¿ok? Tu fe va a ser probada. Te da duro. Pero te da algo que puedas soportar, porque Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar, también dice el Señor. Entonces ellos están ahí, ay Señor, ayúdanos, mira cómo nos tiene aquí el faraón. Y entonces el Señor se compadece de ellos y le da 10 plagas al pueblo de Egipto y al faraón. Ese castigo es para ellos, no para la iglesia. Entonces, esas 10 plagas vienen en contra de los demonios, ¿ok? Entonces, pero Dios mismo les endurece el corazón a los mismos demonios para que tu fe sea probada, ¿ok? Entonces, los deja salir de la esclavitud. Vienen por el Mar Rojo, ¡ay, está el mar! ¿Qué vamos a hacer? Moisés, que es figura de Cristo, se pone a orar. Mientras él está orando, el Señor está obrando. Cuando Moisés se cansa de orar, entonces empiezan a pasar cosas no agradables. Entonces a Moisés le tienen que levantar las manos para que no deje de orar. Cristo ora por nosotros. Cristo dice, Padre, te pido por todo lo que me das. Cristo no pide por todos. Él dice, no te pido por todos, te pido por los que me diste y por los que me han de venir en el futuro, o sea, nosotros en esta generación. Entonces, acuérdense, Cristo no pide por todos. ¿Ok? Todo esto va ligado. Dice, toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, te va a mandar al fuego, te va a mandar te va a castigar, vaya. Te viene un castigo, ¿no te arrimas a Dios? Ok, te avienta al fuego. Ya te viene un castigo duro, te viene uno peor. Ok, te viene uno peor si no lo sigues. Dice, lo limpiará. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por ejemplo, el Señor me da el don de ciencia para yo compartir la palabra de Dios. Mientras yo la esté trabajando,
La estoy trabajando, el Señor me da profecía. El Señor me da profecía. Yo digo, gracias, Señor. Mientras le esté trabajando, me vienen otros dones de Dios. Vayan y lean, yo no la voy a poder leer porque para que no se haga largo, pero vean 1 Corintios 12. Ahí están todos los dones espirituales. ¿Ok? Dice, permaneced en mí. O sea, no despegues tu mirada del sacrificio de Cristo Jesús para que no te envanezcas. El evangelio es para toda la vida, para siempre. Gracias, Cristo Jesús, por tu amor. Nosotros no somos buenos. Permanece siempre tu mirada en Cristo Jesús, en el sacrificio, en la cruz. Permaneced en mí. Y si tú haces eso, dice, y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, imagínate, tú cortas una rama, pues se va a secar. Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y hay otros más, ¿ok? Lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará. Y los recogen, los ángeles, y los echan en el fuego y arden. Esto es alegórico. O sea, ya te lo dije, vas a sufrir más. Está una persona que está paralítico por muchos años y viene caminando Jesús y lo mira. Esta persona tiene, creo que 38 años, ya no recuerdo. Porque en la piscina hay una así como una piscina donde el agua de repente los ángeles la movían y el primero que entraba era sanado. Él era paralítico. Imagínate, ayúdame, se está moviendo el agua. No, ya le ganaron no sé cuántos. Entonces el Señor lo ve. Él no hizo nada para ganarse el favor de Dios. Cristo lo ve y le dice, ¿quieres ser sano? Dice, ay, Señor, dice, pues cuando vienen los ángeles y mueven el agua, cuando yo voy a entrar, pues ya me ganaron. Y le dice, ok, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces, esa persona era bien conocida ahí porque pedía limosna. Entonces, lo ven los fariseos y dicen, ¿y tú? ¿Por qué andas con tu camilla porque era sábado, era día de reposo? Dice, pues el que me sanó me dijo que tomara mi camilla y andara. O sea, eso para nosotros es, ya una vez que el Señor te sana a través del Evangelio, te dice, ok, camina, pero camina con Cristo, no andes por tus propios caminos. Camina conmigo, no te despegues de mí. Estudia la palabra de Dios. Platica con mi Padre, pídele en mi nombre. No te despegues de él. Dice, entonces se lo encuentra a Cristo. Y entonces lo mira y le dice, mira, no peques más para que no te pase una cosa peor. ¿Ok? También hay otra escritura donde dice, Cristo expuso un demonio, vamos a decir que sea el demonio de las mentiras. Eres bien mentiroso, o sea, ni tú te las crees, pero bueno, eres bien mentiroso. Entonces, recibes el Evangelio y ya no eres adúltero, no eres nada de eso, pero eres bien mentiroso, así como dice Pablo. Si por mi mentira la gloria de Dios, o sea, se manifestó en él. Fíjate, entonces viene el Señor y te sana, te lo quita de un día así, de un día a otro dices, wow, ya no digo mentiras. Eso es por la gracia de Dios. Pero tienes que estar caminando con Cristo. ¿Qué pasa? Que si no estás despierto orando y estudiando la palabra de Dios, dice, ese demonio que se fue mientras anda en los lugares áridos, dice, voy a regresar a donde yo estaba. Dice, pero ya no viene uno solo, vienen 7 con él. Ya son 8 los demonios que vienen en contra de ti. Entonces, no te despegues, no te duermas. Sigue estudiando la palabra de Dios, sigue poniendo la confianza en Cristo Jesús
y pon por obra lo que el Espíritu te dice. Ama, perdona. No te hagas duro de corazón. Perdona al que te ofende. Ay, pero es que no sabes lo que me hizo. Perdona. Porque si no perdonas lo que te hacen a ti, tampoco Dios te va a perdonar todos tus pecados. ¿Ok? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y esos sean mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, es mutuo. Tú recibes el Espíritu Santo te redarguye de pecado, el Espíritu Santo te dice con una voz así que apenas puedes oír. Depende de cómo esté tu vida espiritual, porque también se puede oír así de una forma donde te está gritando y te dice, perdona. Y tú dices, no, hijo, perdona. O sea, no entristezcas al Espíritu Santo. Obedece lo que te dice el Espíritu. Hazlo. Si el Espíritu te levanta a las 3 de la mañana y te tienes que ir a trabajar a las 5, levántate. Si el Espíritu te dice, levántate y ora, levántate. De verdad, créeme. El Señor te quita el sueño, de verdad. Obedece para que se manifieste la gloria de Dios. Le dice a Pablo, dice, ustedes se glorían, yo también, déjame glorío. Y se empieza a gloriar. Dice, pero para que las visiones y las manifestaciones de Dios que tuvo él, dice, me fue mandado un mensajero de Satanás para que me bofetee. Y 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite y el Señor te dice, bástate mi gracia. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ok? No es tu carácter, es el carácter de Dios. Cuando tú eres débil, cuando tú eres pobre, entonces eres rico. Cuando tú eres súper mentiroso y reconoces quién eres, ahí cuando eres débil y lo reconoces, Señor, soy bien mentiroso. Esa es la realidad. ¿Lo reconoces? Señor, ayúdeme. Entonces el Espíritu de ti, que ya está en ti, los ángeles, entonces se manifiesta el dunamis del Padre, el poder de Dios. Y se manifiesta de una forma sobrenatural. Y así de un día a otro, de repente tú empiezas a platicar y dices, caray, ya no digo mentiras. Ese es el poder de Dios. No eres tú, no es porque, ya no voy a decir, me voy a proponer. No funciona así. No es así. Es que te des cuenta lo débil que eres. Cuando te reconozcas que eres débil, ahí es en donde el Señor se manifiesta. Porque eres débil. El Señor no va a dejar que los demonios te den duro. Señor, hágase su voluntad. Y la voluntad de Él es que demos fruto. Estas cosas les he hablado para que mi gozo, ¿se fijan? El gozo del Padre lo tiene Cristo. Para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo se cumpla. Eso es bien bonito, hermanos. Yo vivo esto. Yo tengo paz, yo tengo gozo. Yo todavía no amo como Cristo. Les soy sincero. Pero no dudo que viene. No lo dudo. Yo todavía no amo como Cristo. Pero yo ya tengo esa paz, ya tengo el gozo. Ese fruto lo da el mismo Espíritu. ¿Ok? Entonces, Dios nos va perfeccionando. Pero ya en Él somos perfectos, porque Él es perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacen lo que les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo nada sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto,
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ese es el fruto que el Señor quiere. ¿Okay? En simples palabras, todo el estudio. ¿Qué tienes que hacer? Tú eres salvo por la misericordia de Dios. Tú no eres bueno. No eres bueno. Tú eres salvo por la obra de Cristo Jesús. Las maravillas que Él hizo. Entonces tú eres salvo por poner la mirada en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Padre por medio de Cristo Jesús. En simples palabras, tú eres justificado en Cristo, ¿ok? Allá, ahorita, aquí, ya, eres justificado. Padre mío, gracias. Le das gracias al Señor. Cristo sana a 10 leprosos. Mientras van con los sacerdotes para darles testimonio, solamente uno regresa. Dice, ¿que no eran 10 los que fueron sanados? ¿Por qué solamente regresó uno a darle la gloria a Dios? Entonces debes darle gracias. Todos los días, en las mañanas, en las tardes, en las noches, gracias Cristo Jesús por tu sacrificio, Señor. Porque sé que me amas. Porque una persona no puede morir por uno. Una persona no puede hacer eso si no tiene amor. Gracias Cristo Jesús. Cuando honras al Hijo, honras al Padre. Hazlo todos los días. Honra al Hijo. Ahí estás conectado con el Hijo. ¿Ok? Cuando tú le estás dando gracias, estás orando. Y tú le dices, Padre, guíeme. Y tú, si tú escuchas, si tú eres humilde, vas a escuchar el Espíritu de Dios que te habla. Agarras la Biblia y estás leyendo la Biblia y te va a resaltar un versículo. Te va a resaltar. El Espíritu Santo te resalta un versículo. Es Dios hablándote. No te sorprendas, ¿ok? Aunque te vas a sorprender. Y tú dices, ay Señor, y te va a quebrantar y vas a sentir su amor. Y gracias Padre. Mientras hagas eso, tú estás conectado a Cristo. Y puedes dar fruto. Puedes dar fruto. Y tú vas a ver cómo puedes llegar a amar de verdad a esas personas que te hicieron daño, que te hicieron mal. De verdad, esto es así, es de una forma sobrenatural. Entonces, conéctate, no te desconectes de Cristo Jesús, de la obra que Él hizo por ti. Estudia la palabra de Dios todos los días y ora todos los días. Tú haces eso, tú estás dando fruto. Porque Dios pone en ti el querer y el hacer. La paz de Cristo esté con todos ustedes.